Con este video vamos a empezar a ver el método de las fuerzas para resolver sistemas estáticamente indeterminados, sistemas planos compuestos por barras. Este método de las fuerzas ya lo utilizamos en resistencia de materiales, nos referimos a él y con base en eso que vimos allí, lo vamos a recordar, vamos a hacer un ejemplo más general de estructuras. Vamos a aplicar el método, un ejemplo sencillo, un ejemplo ilustrativo, lo resolvemos, después comprobamos los resultados al final y una vez que hagamos eso, generalizamos el método para más de una incógnita. Bueno, empezamos entonces mencionando que el método de las fuerzas es uno de los tres grandes métodos clásicos. El primero lo conocen ustedes también, de la resistencia de materiales, que es aquel basado en la integración de la ecuación diferencial de la elástica. Eso lo utilizamos en resistencia de materiales. El segundo gran método es el de las fuerzas y el tercer gran método es el método de los desplazamientos, que veremos cuando terminemos el método de las fuerzas también. El ejemplo que vamos a ver ahora es este. Es un sistema compuesto por una viga y una columna articulados aquí, y entonces vemos que en esta articulación hay dos incógnitas, aquí hay otras dos incógnitas, tenemos solamente tres ecuaciones, es un solo cuerpo y por tanto grados de indeterminación 1. Recordemos que hacíamos en resistencia de materiales con los elementos cargados axialmente estáticamente indeterminados. Allí decíamos, vamos a escoger una de las reacciones como incógnita y creábamos un sistema base estáticamente determinado contenido en ese. ¿Cómo lo creábamos? Quitando el apoyo correspondiente a esa reacción que escogimos como incógnita. Y entonces había una condición de deformación, una condición de compatibilidad de deformaciones, y era que ese punto en el sistema original no se podía mover. Como ahora al quitarle el apoyo le permitimos moverse, entonces los desplazamientos de ese punto, debido a la carga por un lado y debido a la incógnita que buscamos, a la reacción allí, esa suma tiene que ser 0. Aquí vamos a hacer lo mismo, solamente que no en un sistema tan sencillo como el de elemento cargado axialmente, sino en el que les acabo de mostrar. Entonces, lo primero que hacemos es escoger una incógnita, cualquiera. Aquí no tienen que ser solamente reacciones en los apoyos, puede ser cualquier fuerza interna también, normal, cortante o momento. Es por eso vamos a escoger aquí un momento, y digamos que la incógnita escogida es el momento acá, el momento en el punto C. Y entonces a partir de allí ya sabemos cuál es el sistema base que hemos seleccionado. Está íntimamente relacionado a la incógnita, y es que como el momento allí lo que impide es el giro relativo en esa esquina, entonces hay que permitir ese giro relativo. ¿Cómo? Introduciendo una articulación, y ese sería entonces así nuestro sistema base estáticamente determinado. Y entonces lo que sigue es someter el sistema base estáticamente determinado a las cargas, luego a la incógnita, encontrar la deformación en ese punto, vale decir los giros relativos debido a las cargas, y a la incógnita sumarlos. Tiene que ser 0 porque en el sistema original esos dos elementos no pueden girar, el ángulo de 90 grados se conserva siempre, y entonces esa es la condición de compatibilidad de deformaciones y por tanto la ecuación que nos da la incógnita, que nos va a permitir encontrar la incógnita. Muy bien, entonces
Este es el sistema base estáticamente determinado. Como ven ustedes, son 2, 4, 6 incógnitas, 2 por 3, 6 ecuaciones, es estáticamente determinado, y la condición de compatibilidad de deformaciones es que el giro en C debido a las cargas más el giro en C debido al momento que no conocemos en C es igual a 0. Muy bien, le sometemos el sistema base a las cargas. Este sistema lo resolvemos, vemos que esto es un cuerpo de 2 fuerzas, por tanto es como si estuviera apoyado aquí en un patín, y esto no sería más que una viga con una carga en el centro. Su momento en el centro es P por L cuartos, y entonces nos daría así el diagrama de momentos. Y aquí, por supuesto, no hay momento, es un cuerpo de 2 fuerzas, vale 0. Entonces esto sería el diagrama de momentos debido a las cargas. Y ahora sometemos el sistema base a la incógnita, a M sub C, que hemos dicho que es esto, ¿no? M sub C. Y otra vez, es un sistema estáticamente determinado, lo podemos resolver fácilmente, y llegamos a que esto es el diagrama de momentos debidos a la incógnita. Vale aquí M sub C, es lineal, y aquí también hay momento en ambos. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos estas deformaciones, estos giros relativos? Pues es tema que ustedes ya conocen bien, es asunto del tema que vimos, el último tema que hemos visto en el curso y que ya se evaluó. Y entonces, para encontrar el giro relativo de las 2 tangentes aquí, de estos 2 extremos de las barras, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar un momento virtual unitario. Encontramos el diagrama de momentos virtual, y por la ecuación del giro, que también es del tema anterior, entonces vemos que el debido a las cargas, el giro allí debido a las cargas, pues será confrontar este diagrama de momentos virtual con este diagrama de momentos real, el de las cargas. Y entonces vemos que aquí este y este tienen contribución, este no tiene contribución porque aquí hay momento virtual, pero aquí no hay momento real. Y entonces ese giro, debido a las cargas, multiplicado por EI, ya saben ustedes que las tablas nos dan esos valores multiplicados por EI es constante, ¿no? Es un dato, EI es constante, entonces aplicando la tablita de integración nos da esto, 2400. Ahora, vamos a encontrar este segundo término. ¿Qué tengo allí? Esto es el giro en C debido al momento, que no conocemos, pero es real. O sea que, otra vez, para encontrar eso, aplicamos el momento virtual unitario aquí, que es este mismo, por supuesto, y entonces tendríamos este confrontado con este, que es el real. Y otra vez, aquí vemos que hay contribución de la viga y también hay contribución de la columna. Y entonces, eso, con la ayuda de las tablas de integración, obtenemos que es entonces este valor, en función, por supuesto, de M sub C. Y aplicando la ecuación de compatibilidad de deformaciones, nos da que M sub C es menos 3600 séptimos kilonewton metro. ¿Qué hemos hecho aquí? Estamos superponiendo efectos, estamos utilizando el principio de superposición para deformación allí. Y por supuesto que el principio de superposición vale para todo lo demás. Y entonces vale también para el momento. El momento definitivo del sistema pues será el debido a las cargas más el debido a M sub C, que es lo que tenemos acá. El debido a las cargas es este y el debido a M sub C es este. O sea, es multiplicar todo esto por el verdadero valor que nos dio ya. Nos dio que M sub C es negativo y vale menos 3600 séptimos. O sea que el diagrama por momentos es este, negativo.
Y esto con esto, sumados, superpuestos, pues nos da este diagrama. Este es el diagrama definitivo. Es el diagrama definitivo de este sistema estáticamente determinado, diagrama de momentos definitivo. Como también tenemos que encontrar los diagramas de normal, diagrama de cortante, lo podemos sacar para este caso particular fácilmente de acá. Y sabemos que las reacciones aquí son 2, y aquí también hay 2. Y sabemos que el momento aquí arriba es 3600 séptimos. Para producir este momento aquí, tiene que haber una fuerza hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Que cuánto vale? Pues la magnitud del momento dividido entre este brazo, que es 6. Y entonces tenemos una condición ya de aquí para encontrar esa reacción. Por otra parte, si miramos acá, vemos que este momento aquí vale 6600 séptimos y es positivo. ¿Qué produce esto? Es lineal, o sea que aquí debe de haber una fuerza hacia arriba de una magnitud tal que sea 6600 séptimos dividido entre la distancia desde acá hasta acá, y ya sabemos que es 4 metros. Y entonces, con eso ya, y por el equilibrio del sistema, podemos encontrar las otras dos reacciones y ya estamos listos entonces para dibujar los diagramas de normal, cortante y momento. Eso lo tenemos aquí. Entonces, tenemos que la reacción aquí, ya lo dijimos, es 3600 séptimos entre 6. No hay más fuerzas horizontales en el sistema que esta. Por tanto, esta tiene que ir hacia la derecha para valer esto mismo. Por otra parte, el momento aquí nos dijeron que valía 6600 séptimos. Por tanto, esta componente hacia arriba sería 6600 séptimos sobre 4. Esta ya es conocida, esta es conocida desde el comienzo, y esta la podemos calcular por diferencia, por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces ya tenemos las cuatro reacciones, y ahora sí podemos hacer los cortecitos y ver fácilmente aquí cómo van a ser la normal, la cortante y el momento. Por ejemplo, la normal aquí, si cortamos acá, siempre será negativa. Cualquier parte que cortemos aquí, la única que hay es esta, será normal negativa y vale 600 séptimos de compresión, perdón. Y aquí, en este hacia abajo, vemos que la normal, cualquier parte es lo mismo, es negativa también, vale 2550 séptimos. Y entonces, ese es el diagrama de fuerzas normales. Para la cortante, de forma similar, si hacemos un corte aquí, tenemos que la cortante hacia abajo es positiva y valdría 1650 séptimos hasta aquí. Y aquí entra esta a la suma también y obtenemos entonces lo correspondiente acá. Y entonces obtenemos de la misma manera, obtenemos este diagrama de fuerza cortante, y el diagrama de momentos, pues ya vimos que es este, de ahí sacamos precisamente estos valores para encontrar estos dos, o sea que esto sería el resultado de nuestra solución de este ejercicio, de este sistema estáticamente indeterminado de n igual a 1 por el método de las fuerzas. Ahora, tenemos como siempre que comprobar si lo hemos hecho bien, si esos resultados están bien. Y ya sabemos que esos resultados podemos comprobarlos por equilibrio, tomando una parte de la estructura y viendo las fuerzas internas en las partes que cortamos y tomando todo lo que las otras cargas que hay allí, y esto siendo parte de un sistema en equilibrio, lo hemos sacado de un sistema en equilibrio, tiene que cumplir las tres ecuaciones de equilibrio. Prueba de equilibrio. La verificación no se puede quedar allí. En sistemas estáticamente indeterminados es importante también hacer pruebas de compatibilidad de deformaciones. No se puede prescindir de esas pruebas. O sea, no solo las de equilibrio, sino también las de compatibilidad de deformaciones. Entonces, para comprobar esos resultados, empecemos con la de equilibrio.
Y vamos a suponer que cortamos el sistema aquí, en la mitad de este tramito, o sea, a 2 metros del apoyo A, y aquí a 2 metros del apoyo B. O sea, tomaríamos esta partecita, 4 metros, 6 metros, con las cargas y que haya allí, y además con las fuerzas internas acá, ¿sacadas de dónde? Pues de acá, de lo que nos dio, que es lo que queremos comprobar, ¿no? Es lo que queremos comprobar si está bien. Y entonces, sacando esos datos todos de aquí, encontramos que estas son las fuerzas internas en este punto, estas son las fuerzas internas en este punto, esta es la única carga que hay, y entonces todo este sistema de fuerzas tiene que cumplirme las 3 ecuaciones de equilibrio. Y háganlo ustedes, yo ya lo hice. Sumatoria de fuerzas en X da efectivamente 0, o sea que está bien por ese lado. Sumatoria de fuerzas en Y da efectivamente 0. Está bien por ese lado. Y yo tomé sumatoria de momentos respecto del punto C y también me dio 0, o sea que está bien. Pero tiene que ser respecto también de cualquier punto. O sea que usted puede comprobar, por ejemplo, sumatoria de momentos respecto de este punto, de todo el sistema, o respecto de este punto, o respecto de este punto en la mitad, en fin, de cualquier punto tiene que ser 0. Muy bien, entonces ya tenemos la prueba de equilibrio en orden. Ahora vamos a las otras que son muy importantes, de compatibilidad de deformaciones. ¿En qué consiste eso? Consiste en que este punto en el sistema original no se puede mover para ningún lado, lo mismo que este. Entonces vamos a hacer 2 pruebas de compatibilidad de deformaciones. Vamos a comprobar que este punto, o a buscar mejor, que este punto, cuánto vale la deformación, la componente vertical de la deformación aquí. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues con base en lo que tenemos acá, en los momentos, que son los que estamos verificando. Y también vamos a comprobar aquí con la componente horizontal en B, del punto B, la componente en X del punto B. ¿Con base qué? Pues otra vez, con base en este momento para ver si está bien ese momento. Bueno, vamos a hacer 2 pruebas. Es bueno hacer por lo menos 2 pruebas de compatibilidad de deformaciones. Empecemos por la primera. Componente en Y del desplazamiento en A. ¿Qué hacemos para eso? Le permitimos al punto